Susan Buck-Morss, Mundo soñado y catástrofe de 2004. Los mundos soñados de la democracia. Nota sobre el método. La sección 1.1 ofrece un razonamiento teórico. Fue desarrollado como una serie de ponencias ofrecidas en Moscú en enero de 1989, cuando los conceptos de este y oeste todavía hacían referencia a distintos regímenes políticos. Basándome en posteriores investigaciones, he reestructurado el material como un texto con hipertexto, destacando las palabras clave con el objeto de guiar al lector a las partes fragmentarias de 1.2. Las entradas que aparecen bajo estas palabras clave reúnen hechos históricos alrededor de puntos nodales del razonamiento. A través de ellos, un eje vertical de lectura hace posible que, aunque se rompa el ritmo de la presentación teórica, le preste apoyo empírico, los hechos narrados por el discurso de la Guerra Fría, pero que ahora están en peligro de ser olvidados. Se rescatan como relatos parciales bajo la forma de entradas de palabra clave que sugieren diferentes posibilidades acerca de cómo podría volverse a narrar la historia del siglo XX. Capítulo 1. Marco político. 1.1. La soberanía de la masa y la imagen del enemigo. Al final del siglo XX parece irrefutable la paradoja por la que los regímenes políticos que aseguran ejercer el gobierno en nombre de las masas, reivindicándolo, esto es, para ser radicalmente democráticos, elaboran legítimamente un terreno en el cual el ejercicio del poder está fuera del control de las masas, velado del escrutinio público, arbitrario y absoluto. Las modernas soberanías albergan un punto ciego, una zona en la que el poder se encuentra por encima de la ley y que, por consiguiente, al menos potencialmente, es un territorio de terror. Esta zona de poder sin control, Wilson of Power, debido a su propia estructura imposible de domesticar, es intrínseca a los regímenes democráticos de masas. No existe diferencia alguna en el modelo de su legitimidad. Es la reivindicación liberal de una democracia política formal basada en el sufragio universal o la reivindicación socialista de la democracia económica sustancial basada en la distribución igualitaria de los bienes sociales. De una forma u otra, como regímenes de poder soberano supremo, son siempre y ya más que una democracia, y en consecuencia en gran medida menos. La zona de poder no es, desde luego, todo el poder moderno. Los regímenes políticos y democráticos de masas funcionan a muchos niveles de forma que se encuentran completamente dentro de la ley y sujetos a controles informales e institucionales. A esta autoridad normal y legal se le puede denominar Estado civil, ya que es responsable ante la sociedad y es la institución que, de forma generalizada, suponen los teóricos políticos contemporáneos de la democracia, desde Jürgen Habermas a John Rawls. Sin embargo, la legalidad no agota la legitimidad de dichos estados y, de hecho, cuando la cuestión de la soberanía está en tela de juicio, no existe tal cosa como la legitimidad moral meramente legal. Las soberanías modernas poseen también una forma de legitimidad supralegal o quizás prelegal, que es precisamente dicha zona de poder sin control, violento y arbitrario, que se encuentra en el propio núcleo de tales soberanías. La profunda conexión existente entre el Estado y la violencia ha sido reconocida de modo general en este siglo en la teoría marxista y en la no marxista por igual. Cuando Max Weber definía el Estado como una institución humana que reivindica, con éxito, el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio dado, mostraba su acuerdo con la teoría bolchevique, algo que sabía, al citar la declaración de Trotsky según la cual todos los estados se fundan en base a la fuerza. Weber comenta que en realidad esto es cierto.
Sin el uso de la violencia no habría Estado alguno. Marx describe cómo la ideología burguesa ganó la legitimidad en el Estado moderno al presentar como el interés general sus intereses específicos de clase. Weber simplemente observa. Weber comenta que en realidad esto es cierto. Monopolio legítimo dentro del territorio mostrar de acuerdo a la teoría bolchevique algo que sabía al citar la declaración de Trotsky, según la cual todos los estados se fundan a base de la fuerza. Weber comenta que en realidad esto es cierto. Sin el uso de la violencia no habría estado alguno. Marx describe cómo la ideología burguesa ganó la legitimidad en el Estado moderno al presentar como el interés general sus intereses específicos de clase. Weber simplemente observa que el monopolio de la violencia por parte del Estado llegó a aceptarse de manera gradual y a través de la institucionalización. Lenin nos remite a la descripción que hace Marx del timo democrático, según la cual la burguesía engaña al pueblo para que éste crea que el Estado les está representando. Sin embargo, la pregunta cómo legitima el Estado, la pregunta ¿cómo legitima el Estado el uso de la violencia? Permanece todavía sin respuesta. En cuanto al concepto de Marx del ejercicio secreto de poder, a saber los intereses de la clase manipulan el poder entre bastidores, este no puede ser la base de la legitimidad. De hecho, la táctica de Marx para deslegitimar al Estado burgués es exponer su existencia. En un principio la respuesta puede parecer obvia. La premisa de la filosofía democrática liberal es que el monopolio de la violencia ejercido por la soberanía popular sea legítimo porque, mediada por la ley, la voluntad y la soberanía popular son una y la misma. Pero esta base teórica, aparentemente la más segura, es intrínsecamente precaria. El criterio de la ley que separa el buen Estado, que encarna a la soberanía popular, del mal Estado, que escapa del control de la gente, supone una lógica circular, ya que el Estado como defensor de la ley es en sí mismo el que constituye, tal como argumenta Walter Benjamin a comienzos de la década de los años 20, cuando se hace que intervenga la policía para aplastar las manifestaciones populares, tales como las huelgas de trabajadores o las manifestaciones pacifistas. El propósito de aquella no es proteger la ley, sino el monopolio del derecho a establecer dicha ley, mediante el ejercicio de la violencia en contra de aquellos que ponen en entredicho la ley imperante. Esta, escribe Benjamin, se reafirma a sí misma, pero con esta misma violencia. Algo podrido, Marches, de la ley queda expuesto. Que no la justicia es la misma, sino su monopolio de poder, violento, físico, de determinar a fin de cuentas lo que es la justicia. En resumen, la naturaleza clasista del Estado puede explicar su violencia, pero no su legitimidad. La naturaleza democrática del Estado puede explicar su legitimidad, pero no su violencia. Si se rechaza la crítica marxista y se intenta redimir al Estado violento mediante la teoría liberal demócrata, apelando para ello a la legalidad de la soberanía popular, entonces nos enfrentamos al problema por el cual, en el caso de la soberanía popular, hiciera uso de la violencia contra una manifestación masiva de la voluntad popular. Se hace cuestionable si la ley que la soberanía mantiene en sí misma legitima. Cuando la soberanía democrática se enfrenta al pueblo con toda la violencia que monopoliza como la encarnación legítima del pueblo, está de hecho dando fe de su no identidad con el pueblo. Por ello, el intento de resolver la contradicción entre soberanía popular y la violencia del Estado, recurriendo a la concepción de la ley, aparece atrapada en un círculo vicioso. Y el efecto de este aspecto circular es el que socava la misma posibilidad de establecer la distinción entre lo legal y lo ilegal. Quizás sea necesario enfocar las cosas con una perspectiva diferente. Si nos concentramos en los orígenes del Estado en un sentido filosófico, entonces, todos estos elementos, la democracia, la legitimidad y la zona sin control del poder absoluto, se reagrupan en una configuración coherente. Esta configuración crea un símbolo bajo el signo de la guerra. No la guerra oculta,
que el Estado encubre, me estoy refiriendo al razonamiento que hace Marx, sino la guerra que de forma categórica el Estado define como su propósito y de hecho como la misma esencia de su ser, puesto que es la posibilidad real de guerra y la amenaza de un enemigo común lo que constituye al Estado, no simplemente como una entidad legal, sino como una entidad soberana, la encarnación legítima del colectivo con el poder de hacer la guerra en su nombre. Como dueño del colectivo, posee la soberanía sobre el colectivo y tiene derecho de mandar a la muerte a los mismos ciudadanos en cuyo nombre gobierna. La zona sin control es por lo tanto una zona de guerra. El poder legítimo de la soberanía democrática para hacer la guerra es la fuente de su legítima reivindicación para ejercer el monopolio de la violencia y para el ejercicio del terror. Y esto es lo que sí pudo ver claramente Carl Schmitt a lo largo de su vida durante la República de Weimar, durante el Tercer Reich, cuando por un breve espacio de tiempo fue miembro del partido nazi, y durante la Guerra Fría en una Alemania dividida, este profesor de Derecho Internacional cuyos escritos experimentaron un renacimiento en Europa durante los años 80, identificar el enemigo es el acto de soberanía y es, de hecho, el acto político por excelencia. Pero yo quisiera ir un poco más allá de lo que fuera Schmitt, lo cual viene a ser también un paso que me distancia de él, un paso que transforma su justificación de la soberanía nacional en una crítica radical de dicha soberanía. Definir al enemigo es, de forma simultánea, definir al colectivo. Así pues, la definición del enemigo es el acto que lleva a cabo el colectivo. Ahora, cuando la soberanía afirma ser democrática, se dice que es el propio colectivo el que actúa. Se dice que los intereses del pueblo se reflejan de forma inmediata y transparente en el representante soberano, quien, por consiguiente, tiene el poder absoluto. Pero la trampa lógica de este razonamiento es que el colectivo del pueblo, que supuestamente constituye la soberanía democrática, no existe hasta que dicha soberanía está constituida. No hay colectivo hasta que el soberano democrático, precisamente en el acto del nombramiento del enemigo común, crea dicho colectivo. Posteriormente, cualquier tipo de recusación popular de la legitimidad del soberano puede ser definido como acto enemigo, por lo que se deduce que el derecho legítimo del soberano a reivindicar el monopolio de la violencia no puede ser otorgado por el pueblo, así como este poder no es ni puede ser nunca democrático. El derecho a reivindicar el monopolio de la violencia es en sí mismo el acto de legitimación sobre el cual depende la existencia del pueblo y no viceversa. De ahí la paradoja. La soberanía democrática es capaz de reivindicar como legítimo el ejercicio no democrático del poder violento. Podemos expresar esto de una manera más categórica. Dada la lógica trampa existente en la construcción de la soberanía popular, el ejercicio de la violencia, que incluye el terror en contra del enemigo, el cual definido por la representación soberana puede estar tanto dentro como fuera, se convierte de forma paradójica en la única prueba de la legitimidad democrática de esta representación, a saber de su reivindicación para ser el pueblo, puesto que solamente el pueblo puede tener el derecho a usar la violencia en el Estado democrático. La consecuencia real de esta trampa en la lógica es que la propia gente se encuentra haciendo frente en una zona de poder soberano sin control sobre la cual aquella no tiene soberanía, pero que, como defensora legítima del pueblo, tiene derechos sobre su misma vida. En este preciso momento quisiera introducir el concepto del imaginario político. Politichesque Bobrashamoe, de la forma que lo formuló el filósofo ruso Valery Podoroga y explicado en la obra de su colega Elena Petrovskaya. En el discurso contemporáneo abundan términos similares. Laclau y Mouffe escriben acerca del imaginario jacobino, mientras que Castoriadis habla del imaginario social. Y por supuesto la fase de lo imaginario es una categoría fundamental dentro de la teoría psicoanalítica de Lacan. Pero en lengua rusa
el concepto adquiere un aspecto concreto, figurativo, que está ausente en los debates contemporáneos occidentales, donde al menos entre los teóricos políticos ha llegado a significar poco más que la lógica de un discurso o una visión del mundo. Obraz significa forma o configuración, como representación gráfica, y se usa para indicar ícono. Polityczny obraz es, por lo tanto, un concepto topográfico en el sentido estricto, no una lógica política, sino un campo concreto y visual en el cual los actores políticos son colocados. En cuanto al presente debate, se puede decir que se traen a la vez a este campo los tres íconos del imaginario político: el enemigo común, el colectivo político y la representación soberana que en su nombre hace la guerra. Lo que está en juego en la guerra es la vida o muerte del propio colectivo. Ello ha de entenderse en el doble sentido descrito por Podoroga, quien ofrece una distinción del enemigo como término dentro del imaginario político y en un metanivel como una amenaza al imaginario político. Al primero se le podría calificar de enemigo normal, el cual ya ha sido colocado en el terreno imaginario. En contraposición, el enemigo absoluto amenaza la coherencia del sistema imaginario como un todo. Siempre que el enemigo actúe realmente como enemigo, no representará amenaza alguna en este segundo nivel. Paradójicamente, la amenaza en el metanivel es el hecho de que el enemigo pueda llegar a desaparecer. Pero ¿para qué o para quién es una amenaza? Dicha amenaza es claramente a la legitimidad del representante soberano e incluso a algo más que aquella. La desaparición del enemigo amenaza con disolver el propio colectivo. Hasta ahora, la lógica del razonamiento aquí expuesto puede aplicarse a los modelos capitalista y socialista de soberanía de masas, pero tan pronto como el fenómeno se examina de forma sustancial, esta unidad se disipa. El criterio por el cual estos modelos establecen la separación entre enemigo y amigo divide el problema común de poder en topologías incompatibles, en terrenos políticos no contiguos. Una se basa en un imaginario político de clase, enfrentadas e irreconciliablemente antagonistas, mientras que la otra se basa en un imaginario político de estados-nación, mutuamente exclusivos y potencialmente hostiles. Las descripciones filosóficas proporcionan las razones tanto para un modelo como para el otro, componiendo el imaginario político en el sentido poco convincente de un discurso ideológico o de una visión del mundo. Estas descripciones han tenido una gran trascendencia práctica desde el momento en que la concepción del derecho divino perdió la legitimidad como la base de la soberanía. La lógica de la soberanía moderna le debe mucho a la fantasía inventiva de los filósofos. En el modelo de Estado-Nación, el discurso de la guerra lo ha dominado sin cesar el lenguaje metafórico del filósofo del siglo XVII, Thomas Hobbes, quien expuso que el estado humano original, el estado de naturaleza, es un terreno de guerra continuo de todos contra todos. De este modo colocaba la guerra como eje central del problema de la soberanía, y no es sorprendente observar que su influencia sobre Carl Smith fuera directa y considerable. En el estado de naturaleza hobbesiano, nada es seguro, ni la vida, ni la libertad, y más específicamente ni la propiedad. Según Hobbes, este estado original lo abandonan de manera voluntaria aquellos individuos que tienen un interés personal con el objeto de establecer un contrato social con el soberano para su protección mutua. Pero a la luz del peligro constante de un regreso del estado de guerra, el contrato le otorga poder absoluto a este soberano. La obediencia absoluta es el precio a pagar por la seguridad de la propiedad, por la paz nacional, así como por la defensa ante la invasión de un enemigo extranjero. Siguiendo la tradición de pensadores de la Ilustración como John Locke, los estados-nación liberal-demócratas de hoy en día tienen una visión más optimista del contrato social y una visión del poder soberano más limitada.
Pero el estado de guerra natural, eliminado de la vida política nacional a través del contrato social, surge al nivel de las relaciones internacionales, mientras que Immanuel Kant, filósofo tardío de la Ilustración, exponía en el Proyecto para una paz perpetua que, por el contrario, el sistema internacional puede y debe replicar el modelo nacional del contrato social, una posición que en este siglo ha resultado ser muy atractiva entre los defensores de la Liga de Naciones y de las Naciones Unidas. La escuela realista de las relaciones internacionales, que desde el siglo XIX ha dominado en Occidente, todavía hobbesiana, a saber que los estados tienen total libertad para perseguir sus intereses. La amenaza de guerra entre estados que tienen intereses similares muestra cómo se produce el estado original de naturaleza. Toda nación es enemiga potencial de las otras. Toda representación política soberana tiene como resultado un grado de poder absoluto en el campo de la política exterior que no podría ser consentida dentro de la esfera de la vida política nacional. Esta es la legitimación del Estado de la esfera de la vida política nacional. Esta es la legitimación del Estado de seguridad nacional. Un espacio en el que una persona como el coronel norteamericano Oliver North pudo llevar a cabo actos ilegales sin ser detenido, puesto que este terreno de poder es con razón un espacio secreto, que no está controlado por las instituciones democráticas del Estado civil. La tradición liberal, Hobbes-Locke, de la teoría del contrato social no es suficiente para la construcción de la lógica política de las estados-naciones. Los contratos existen internamente, un estado de guerra se manifiesta externamente, pero ¿dónde se encuentra la frontera entre lo interno y lo externo? ¿Qué es lo que separa un colectivo de otro y por qué debe el mundo estar organizado en un sistema de estados que se excluyen mutuamente? Estas preguntas tienen su marco en una segunda tradición filosófica occidental, la de los idealistas alemanes, Hegel, Herder, Fichte, Schelling, para quienes el colectivo es la comunidad imaginada de la nación, la unidad ontológica del pueblo, Volk. Los filósofos del nacionalismo no son incompatibles con el cosmopolitismo, en el que ellos prevén una pluralidad de naciones, cada una con su propio destino, cuya realización contribuye a la historia humana universal, y sin embargo donde la identidad colectiva implica una homogeneidad étnica. El racismo se encuentra en la disyuntiva de poder volver a aflorar. Como consecuencia de esto, el fascismo no es nada anómalo al imaginario del Estado-nación, sino más bien su caso límite. Dentro de un imaginario político en el que las distinciones étnico-nacionales entre el nosotros y el ellos establecen los términos de la posibilidad de una guerra. El concepto y por consiguiente la posibilidad real de que se dé un genocidio es necesariamente algo factible. No obstante, es la que justifica la suspensión de todos los procedimientos constitucionales y de las protecciones legales. Cualquier amenaza a la misma, como puede ser una emergencia nacional, puede justificar el uso de poderes dictatoriales, lo cual implica la superioridad soberana de la nación étnica sobre aquella del contrato social que subyace a sus reclamos democráticos. Se puede observar en este imaginario de Estados-naciones, se puede observar que este imaginario de Estados-naciones es algo puramente político. Se percibe que la economía vive en un terreno diferente y aunque construir una economía, tal como Friedrich List expuso a comienzos del siglo XIX, pueda ser una norma de actuación explícita del Estado y un medio poderoso de construir naciones, la violencia causada por la actividad económica no se percibe como violencia política. Siempre que se obedezca la ley no es una preocupación del Estado. En efecto, las relaciones de explotación económica se consideran cuasi naturales. El Estado puede intervenir haciendo uso de la fuerza para mantener la ley y el orden de propiedad o para mejorar los efectos indeseables de la economía libre.
pero estas esferas son conceptualmente distintas. Este hecho ha permitido al sistema de Estados-naciones, concebido originalmente como una soberanía territorial de los príncipes y reyes europeos, continuar durante el siglo XX a pesar de los cambios radicales de la topología económica. Se dejó que la economía siguiera su propio camino, por encima, por debajo y al lado de las fronteras político-estatales de lo que parecía ser una ley política y puramente internacional entre estados. Se extiende una esfera libre, esto es, no estatal, de economía que lo impregna todo, una economía mundial. Sin embargo, durante el siglo XX, esta separación entre lo económico y lo político fue algo que llegó a hacerse cada vez más difícil de sostener. En teoría, al menos, el modelo socialista tenía que ofrecer una alternativa al modelo del Estado-nación. La filosofía de Marx ha sido indispensable a la hora de proporcionar una base política. La descripción de la soberanía como una dictadura del proletariado se opone a la concepción total del Estado burgués. Según la teoría soviética, el Estado socialista descansa sobre una firme soberanía política de los trabajadores, de los que el partido es el representante legítimo. Es el partido y no el Estado el representante soberano de la clase trabajadora. Por consiguiente, el partido, no el Estado, reivindica de manera legítima la zona de poder absoluto sin control y el terror, con el objeto de poder combatir las actividades contrarrevolucionarias. El Partido Comunista es el representante de los trabajadores, los cuales producen la riqueza de la sociedad, y se entiende que son quienes representan los intereses universales de la humanidad debido a que carecen de los intereses parciales y privados de una clase que es dueña de la propiedad. La conexión lógica partido soberano, Estado socialista, es una relación de casualidad más que de identidad. Mientras que los partidos políticos de los Estados-naciones compiten por hacerse con el control de un aparato preexistente y de ese modo llegar a ser el Estado, el Partido Comunista construye el Estado socialista. Cree y usa las instituciones estatales para administrar la política de partido y purga estas instituciones cuando lleva a cabo una guerra de clases dentro de las mismas. Pero la distinción entre los dos continúa. Además, se entiende que el Estado es como un recurso temporal que en última instancia se desvanecerá, una visión anarquista que incluso Stalin afirmaba de boquilla y que Khrushchev reactivó en la retórica política del año 1959. Con el fracaso de la Segunda Internacional en 1914 debido a las lealtades opuestas entre clase y nación, el papel del nacionalismo dentro de un asunto y muy polémico. La postura de Lenin iba a ratificar a las naciones étnicas como un medio táctico y de transición hacia el objetivo primordial socialista, mientras que el régimen de Stalin le daba privilegio a la nación rusa como la más avanzada desde el punto de vista histórico. Las naciones étnicas fueron asimiladas dentro de la sociedad soviética con el objeto de que su lealtad hacia el poder soberano no pudiera ponerse en duda. Irónicamente, 70 años después de la revolución bolchevique, los especialistas occidentales declararon el éxito de la política nacionalista original de Lenin en la Unión Soviética en el preciso momento en que la desintegración del bloque socialista se traducía en una nueva oleada de movimientos nacionalistas, además de nuevos ejemplos del extremismo de la limpieza étnica, que bien pudiera haberse esperado dada la lógica de los Estados-naciones. Pero en vez de entrar en más detalles acerca de la diferencia en la base filosófica de estos dos modelos de soberanía democrática, quisiera señalar sus consecuencias para el campo de la visión política y el terreno de poder. Esto es, para el imaginario político en el sentido firme sugerido por Podoroga como una representación visual e iconográfica del terreno político.
La diferencia más sorprendente entre estas dos visiones políticas modernas es la dimensión que domina sus panoramas visuales, determinando la naturaleza y situación del enemigo y del terreno sobre el cual se hace la guerra. Para las naciones-estados, esta dimensión es el espacio para la guerra. De clases, las dimensiones es el tiempo. Eso está en mayúscula. El espacio tiene una propiedad absoluta en el imaginario político de los estados-naciones. Ser una nación es poseer un territorio, en contraste con la teoría bolchevique que en 1917 reconocía las nacionalidades tuvieran ese territorio o no. Así pues, tal como observó Hannah Arendt, el Estado israelí se convirtió en una necesidad en el siglo XX, en un mundo occidental donde solo los Estados-naciones tienen soberanía y en donde solo los ciudadanos nacionales tienen derechos. Del mismo modo, el nacionalismo palestino se ha convertido en sinónimo del derecho soberano a reivindicar un Estado con una tierra, dentro del sistema dentro del sistema territorial de Estados-nación. Todas las ideas políticas son geopolíticas. El enemigo se sitúa dentro de un panorama geográfico. La línea divisoria entre amigo y enemigo es la frontera nacional. Y transgredir esa frontera supone el casus belli. La finalización de la guerra provoca una redistribución de la soberanía territorial. Por otro lado, el terreno de la guerra de clases es temporal. La revolución de clases es un acontecimiento histórico entendido como un avance en el tiempo. Lo que constituye una victoria se describe desde el punto de vista de progreso histórico más que desde el punto de vista de beneficio territorial. Como Trotsky dijo, la revolución no acaba después de esta o aquella conquista política, su única frontera es una sociedad socialista. Los protagonistas en una lucha de clases no están delineados por un modo espacial. De hecho, el terreno de la guerra de clases, como la guerra civil, es una confusión espacial. Por citar a Medvedev, el frente pasa por cada una de las ciudades y por cada una de las casas. La guerra civil es una tragedia para el Estado-nación, una amenaza a su propio ser, mientras que para la revolución de clases es un paso en la obtención del objetivo histórico deseado. La dimensión histórica está, de un modo sorprendente, bastante ausente o quizás reprimida en el imaginario político del sistema de Estados-naciones. La geopolítica favorece el status quo. La revolución se ve como algo desestabilizante y anómalo, que ha de evitarse a toda. El tiempo es una categoría vacía a la espera de que el drama político de las guerras y las actividades de los estados la llene. El progreso entra en este imaginario como un concepto, aunque espacial, identificado con la extensión de la civilización europea, colonialismo, o la expansión del mundo libre, neoimperialismo. Lo típico de este imaginario geopolítico es la declaración de que la historia es el espacio por encima del tiempo, que se activa en un cliché dentro del discurso occidental de las relaciones internacionales. Podemos comparar esto con la explicación que diera Lenin en 1918 por su voluntad de firmar el Tratado de Brest-Litovsk, que cedía la totalidad de Ucrania a los alemanes. Quiero conceder espacio, con el objeto de ganar tiempo. En la guerra de clases, el espacio es algo meramente táctico, no el objetivo político, mientras que para el Estado-nación el tiempo es táctico y el espacio lo es todo. Recuerdo cuando estaba en el colegio los mapas de Europa de 1870, 1919, 1945, donde cada uno de ellos representaba una configuración diferente de territorios soberanos y donde cada Estado-nación tenía un color diferente. Pero incluso los mapas de nuestro tiempo eran espaciales, con el tamaño asignado a cada civilización, expandiéndose o contrayéndose según fuera la importancia política de sus altibajos. Este imaginario exclusivamente espacial lleva a situaciones absurdas. Consideremos en el modelo de Estados-naciones la distinción terminológica entre amigo y enemigo como este frente a oeste. Con Cuba
perteneciendo en cierto modo al este, y Japón como país salvaguardado para el oeste. Pero esto quizás no sea más singular que la práctica del sistema de transporte soviético, que puso de manera oficial todo el transporte de la Unión Soviética en el tiempo horario de Moscú. En ambos imaginarios políticos existe una relación dialéctica entre la nación y la clase. Dentro del modelo de Estados-naciones no se niegan las diferencias de clase, sino que se reconocen como una prueba de que la identidad nacional trasciende la pertenencia de clases. De este modo, el hecho de que ricos y pobres por igual se sientan del mismo modo como franceses o americanos, parece justificar a las naciones como la forma natural de la vida colectiva política. En consecuencia, al mantener las diferencias nacionales, la propia existencia de la Unión Soviética como soberanía supranacional intentaba dar a entender que la pertenencia de clases trasciende la nacionalidad, al mismo tiempo que las naciones se temporalizaban como concepto, políticas pasajeras desde el punto de vista histórico. Observemos que ambos modelos han negado autonomía soberana a las minorías étnicas dentro de su jurisdicción, pero los Estados-naciones lo han hecho así para sofocar las amenazas a sus fronteras territoriales, en tanto que la amenaza del separatismo étnico a la lucha de clases es como un movimiento hacia atrás que ralentiza el tiempo histórico. Si consideramos la ubicación del poder soberano dentro de dos panoramas imaginarios, las diferencias se deducen lógicamente de lo que hasta ahora se ha dicho. En el modelo donde la soberanía legítima es del dominio exclusivo de los Estados-naciones, nación y Estado aparecen como uno solo dentro del terreno imaginario. Esta identidad supuesta está atestiguada por el ejercicio ciudadano, con su derecho soberano sobre las vidas de los ciudadanos. Dentro del Ejército Nacional reclutado en masa es donde se experimenta de modo subjetivo una síntesis entre el ciudadano y el Estado, y el intervalo existente entre la sociedad civil y el Estado parecen desaparecer. Voy a pausar. En los Estados-naciones, la camaradería en el ejército es el acto común de solidaridad política. Por citar a un especialista americano, la guerra, y a gran escala, purga la sociedad de conflictos y diferencias y unifica a norte y sur, a negros y blancos, a capitalistas y socialistas, dentro de las fronteras nacionales. Esta es la razón por la que los veteranos recuerdan de manera nostálgica los días de compañerismo y confianza mutua durante. En el modelo opuesto, el cuerpo soberano con legitimidad de hacer la guerra de clases es el partido, situado en el tiempo como la vanguardia de la historia. Su legitimidad radica en mantener los intereses del proletariado en el fideicomiso para el futuro, por lo que se deduce que su legitimidad radica en mantener los intereses del proletariado en el fideicomiso para el futuro, por lo que se deduce que no alcanzo a leer bien. Intereses para el futuro, por lo que se deduce que renunciar al partido llega a ser sinónimo de traición. Las acciones del partido se identifican con el propio progreso histórico, que sugiere una infalibilidad del partido y una visión determinista del futuro. Por otro lado, si el partido admite que no ha cumplido con su papel de vanguardia, se enfrenta a una crisis de legitimidad, por lo que sus propios miembros se convierten en las víctimas de las formas más extremas del terror soberano. Es preciso hacer notar que en los últimos años de la Glasnost, Gorbachov comenzó a cambiar la base de su legitimidad soberana cuando en 1988 se convirtió en presidente del Soviet Supremo, la elegida Asamblea Legislativa de la URSS, obteniendo el apoyo de este cuerpo democrático, de jure, sino de facto, más de su papel de jefe de partido.
Y no es sorprendente que este cambio estuviera acompañado de una creciente amenaza a la propia existencia de la Unión Soviética, cuando las repúblicas que lo componían evocaron el modelo alternativo soberano de legitimidad para cuestionar el poder desde su base. Dados los diferentes terrenos dentro de los cuales tiene lugar el despliegue de poder, existen diferencias cualitativas en las formas de abusos de poder. En la geopolítica de los Estados-naciones, la guerra como práctica militar supone una exageración grotesca y enorme del desarrollo de la tecnología armamentística. La destrucción física es la táctica dominante de las guerras nacionales. Es indiscriminada, cobrándose un número aterrador de vidas de soldados y de civiles por igual, destruyendo de manera catastrófica el mundo material. Ciudades, fábricas, tierras de labranza, selvas, industrias, redes de transporte, e involucrando a la totalidad del planeta en estas orgías de aniquilación. Esta locura particular de poder es inherente al imaginario político de los modernos Estados-naciones y a los diferentes tipos de maquinaria de guerra que crean. El imaginario político de la guerra de clases tiene sus propios horrores, debido a que la guerra de clases es una guerra civil. La zona de guerra está superpuesta al espacio del Estado normal, por lo que todo tipo de sociedad civil está potencialmente en estado de sitio. Se sacrifica el presente en pos de una utopía futura. El terreno de poder se extiende de modo ilimitado, amenazando con borrar por completo el espacio personal. Las instituciones y las asociaciones de la sociedad civil encuentran poco espacio para desarrollarse, poco aire que respirar. El peligro es la asfixia de la vida privada, de la motivación familiar, de la libre expresión cultural y literaria, del debate político y de las iniciativas culturales. Además, la dimensión tecnológica de esta sociedad tiene como resultado su propia forma de máquina de guerra, puesto que la transformación socioeconómica se concibe en términos militares, y una noción de ingeniería social trata a los seres humanos como material que, como el metal, ha de volverse a fundir. Pererabotaetsia, convirtiéndose, tal como dijera Stalin de forma afirmativa, en pequeños tornillos de la gran maquinaria de la sociedad. En la Constitución de los Estados-naciones, al Ejecutivo se le permite poderes cuasi dictatoria y emergencia nacional, al igual que la propia concepción del partido como la dictadura del proletariado. Reclama este poder para actuar contra las actividades contrarrevolucionarias. No todas las luchas de partido en contra de las clases opuestas han sido ejemplos del terror del partido, al igual que no todos los poderes de emergencia nacional pueden llamarse con toda razón terror de Estado, y sin embargo se pueden invocar en cualquier momento los extraordinarios poderes de guerra, e incluso cuando ese momento requiere procedimientos de debate y consentimiento. Centralismo democrático dentro del partido, la declaración de guerra o el voto de créditos de guerra por los parlamentos. Una vez que existe el estado de guerra, la zona de poder sin control que crea es un espacio en el que se exige la obediencia absoluta del colectivo. Existe una ironía especial en el hecho de que ambos modelos de democracia de masas, el Estado-nación y la clase revolucionaria, tenían sus orígenes, lo que Walter Benjamin habría calificado su forma primitiva en el mismo suceso histórico, la Revolución Francesa. A diferencia de las filosofías hegelianas o marxistas de la historia, la concepción de la forma primitiva no supone ningún continuum de desarrollo histórico ni tampoco ninguna necesidad determinista respecto al resultado. En nuestro caso significa simplemente que la lógica paradójica de la soberanía democrática en los dos modelos considerados aquí puede descubrirse en la Revolución Francesa bajo una forma temprana y embrionaria como el primer experimento con la democracia, por citar a François Furet. La Revolución Francesa inventó un tipo de discurso político y una práctica por los cuales estaba viviendo desde entonces. Fue un discurso utópico de igualdad y del pueblo como soberano, pero produjo también, como las dos formas,
Catástrofes catastróficas de la vida política moderna, un terror revolucionario y una guerra nacionalista y de reclutamientos masivos. Según Hegel, el enemigo es la diferencia ética, die sittliche Differenz, como ser extraño que ha de negarse en su totalidad de vida. Hegel describe la nada del enemigo, das Nicht des Feindes, como el opuesto del ser de oposiciones, que insinúa el carácter absoluto del enemigo. Carl Schmitt cita este pasaje procedente de Hegel, pero su propia definición no está tan cerca de la de Hegel tal como aquel nos habría hecho asumir. Schmitt hace hincapié en la naturaleza colectiva del enemigo, señalando la diferencia entre los dos términos que exhiben la noción de enemigo. Estros se polemos en griego antiguo, inimicus ser hostis en latín. Mientras que los términos primeros hacen referencia a las personas individuales, los últimos, polemos y hostis, delinean al enemigo político. El enemigo público, que como término colectivo siempre es una abstracción. Desde el punto de vista personal, no se tiene nada en contra de este enemigo. Es una categoría dentro de la lógica del poder soberano. O por usar una terminología diferente, el enemigo ocupa la posición del otro dentro del terreno político imaginario. Pero al ocupar esta posición, y esto es algo que no ve Schmitt, el enemigo pierde el carácter absoluto que la definición de Hegel da a entender. Necesitamos hacernos recordar un aspecto importante de Podoroga, según el cual mientras el enemigo permanezca en su lugar, mientras mantenga la posición que se le da, siempre que en resumen el enemigo se comporte como tal, no es una amenaza en un sentido absoluto. Es necesario que vayamos más allá de Schmitt y desarrollemos una distinción entre dos tipos de enemigo político, teniendo en cuenta la categoría del opuesto del ser de oposiciones de Hegel, cuya amenaza al colectivo está en metanivel, y quien, al no comportarse como enemigo, es verdaderamente peligroso porque amenaza tot cort al sistema imaginario legítimamente. Existe pues dos niveles, el normal, el enemigo seguro, que actúa como el enemigo tal como aparece definido dentro del terreno imaginario propio, y el enemigo absoluto, en el otro extremo de la gran línea divisoria entre los propios sistemas imaginarios. Es el enemigo político absoluto que amenaza la existencia del colectivo, no solo, y quizás no fundamentalmente, en un sentido físico, sino más bien en un sentido ontológico, porque cuestiona la misma noción por la cual se ha formado la identidad del colectivo. El enemigo absoluto llega a simbolizar el mal absoluto, contra el cual no hay clemencia posible. Por poner un ejemplo de la pasada historia de Europa, en la lógica de la cristiandad medieval, los pecadores eran enemigos normales, seguros, mientras que los herejes que cuestionaban la legitimidad del mismo dogma cristiano eran el enemigo absoluto y no podían tolerarse, incluso aunque fueran pacíficos, puesto que los herejes, por definición, no podían ser pacíficos. La analogía del siglo XX es clara. Durante la mayor parte de su existencia, los modelos de soberanía democrática de masas, tanto en el este como en el oeste, se enfrentaban entre sí como enemigos absolutos, porque cada imaginario político excluía el derecho fundamental del otro a la legitimidad. Los enemigos de la Guerra Fría se desplegaron en una línea divisoria ontológica, siendo su manifestación geofísica lo que Churchill denominaba el telón de acero. Esta frontera era defensiva, no solamente en un sentido militar, sino en el sentido conceptual, que impedía la contaminación de las percepciones imaginarias que el otro absoluto tenía. Tal como cabría esperar, la frontera tenía un sentido diferente para cada lado. Para el imaginario político de los Estados-naciones, la frontera acordonaba el socialismo,
que percibía desde un punto de vista espacial, al quedar aislado de esta forma con el objeto de evitar su difusión por el mundo libre. Pero para el imaginario político de guerra de clases, la frontera física se entendía como la forma de facilitar el baluarte temporal que protegía a las nacientes sociedades socialistas para que pudieran desarrollarse en la historia sin ser contaminadas por las deformaciones sociales y económicas del capitalismo. El aislamiento se veía como un medio por el cual los regímenes socialistas podían mantener autárquicos y de ahí dueños de su propio destino, permitiendo que el tiempo alcanzara al occidente capitalista en lo relativo a la producción, y a la vez no se quedaba detrás del nivel histórico que había logrado la revolución política. Pero de hecho, la gran línea divisoria servía también al propósito no declarado de aislar a los propios imaginarios políticos, protegiéndolos de ser debilitados por la lógica del otro. Ahora, se podría protestar de que todo esto es ideología. De hecho, una de las afirmaciones predilectas, tanto de un lado como del otro, durante la Guerra Fría, era afirmar que el enemigo, que parecía estar operando en un terreno radicalmente diferente, estaba realmente actuando dentro de su propio terreno del imaginario político. Esto era relajante y tranquilizador, ya que normalizaba al enemigo. Por lo tanto, dentro del panorama de la guerra de clases, la concepción nacionalista de los estados se veía como un desplazamiento ideológico que ocultaba el verdadero centro de poder, a saber, lo internacional. Los estados-naciones imperialistas se llamaban así porque actuaban por el interés de esta clase. En consecuencia, el otro lado, el lado de los estados-naciones, veía con agrado a la URSS como nación, de hecho como nación imperialista rusa, actuando según sus propios intereses. A pesar de la verdad que pueda haber en estas reivindicaciones, que el Estado ha actuado por intereses de clase y no por intereses nacionales, o que el partido ha actuado por intereses nacionales y no de clase, entre paréntesis, y no cabe duda que hay mucha verdad en ambos casos, lo que aquí he estado argumentando es que no pueden proporcionar la base para una acción soberana legítima, y la legitimidad es un aspecto fundamental para cualquier régimen moderno y democrático de masas. Así pues, Brezhnev no habría podido justificar la invasión de Checoslovaquia en 1968 desde el punto de vista del interés nacional soviético, mucho menos ruso, más que lo que Johnson pudo haber justificado la guerra de Vietnam como protección de los intereses de propiedad de la clase capitalista. Por otra parte, el discurso de legitimación genera poder, además de racionalizarlo después del hecho. La actitud de Reagan de armar a los contrarrevolucionarios en Nicaragua con el objeto de evitar la propagación del comunismo en la acera de al lado, posiblemente se basaba menos en los intereses de clase que en la reproducción de los términos espacioimaginarios de la misma Guerra Fría. El hecho de que tuviera dificultad para obtener apoyo popular ante esta norma de actuación era indicación de que la reproducción de esos términos ya enfrentaba una crisis. Y desde luego, las realidades económicas en la sociedad soviética que contradecían el discurso habitual según el cual estaba en la vanguardia de la historia, demostraban una crisis paralela de legitimidad dentro del modelo de clases de la soberanía. Obsérvese que estas crisis no estaban causadas por el enemigo, sino por las condiciones inmanentes de cada sistema. Ello me lleva a mi argumento final, que es materialista y de hecho marxista, por lo que dejemos que sea Marx quien tenga la última palabra. Los dos imaginarios políticos que hemos estado considerando a nivel teórico como ejemplos ideales cuando se consideraron a nivel empírico, tal como de hecho se han desarrollado históricamente, contenían una contradicción inherente, una tensión desestabilizante, una amenaza a la legitimidad que no estaba causada por el otro enemigo.
Esta tensión tenía su fuente en el hecho de que cada sistema de imaginario político se desplegaba dentro de las condiciones socioeconómicas que estaban, a menos de manera potencial, en una contradicción fundamental con el sistema. Así pues, el Partido Comunista, la autoproclamada vanguardia de la historia, intentó mantener el poder dentro de un sistema económico que, por su propia definición, se retrasaba respecto al desarrollo industrial de Occidente. Por consiguiente, el sistema de Estados-naciones intentó mantener su hegemonía dentro de una economía global capitalista que cada vez amenazaba con escapar del control de unidades políticas tales como los Estados-naciones. Si la era de la Guerra Fría ha terminado, quizás sea menos porque una parte haya ganado, que porque la legitimación de cada discurso político se encontrará a sí misma cuestionada de modo fundamental por los respectivos desarrollos materiales.